Su Excelencia, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera. Señor Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Rodrigo Mudgrovich. Señor Vicepresidente Primero de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia, doctor Gustavo Santander Danz. Señor Vicepresidente Segundo de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón. Sus Excelencias, ministros responsables de la Dirección de Derechos Humanos, doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y el doctor César Diesel Junghans. Sus Excelencias, doctor Eugenio Jiménez Rolón. De esta forma, también, ministro sustituto de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún. Juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Diego Moreno. Sus Excelencias, embajador de la República Federativa de Brasil, José Antonio Marcondes. Embajador de la República de Corea, Chan Sik-jong. Embajador de la República del Paraguay ante la Organización de Estados Americanos, Pablo Santino Martínez. Embajador de la República del Paraguay ante Costa Rica, Julio Duarte. Integrantes del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, Eladio Loizaga y Natasha Suñé. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático presentes. Ministros de la Niñez y la Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez. Señor Presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Bobadilla, distinguidos consejeros. Señor miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor Jorge Bogarín. Señor Defensor General, doctor Javier de Jesús Esquivel. Señor Procurador General de la República, Marco Aurelio González. Presidentes y miembros de los consejos de administración de distintas circunscripciones judiciales del país. Señores presidentes y representantes de asociaciones gremiales y presentes. Presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro. Presidente de la Asociación de Magistradas Judiciales del Paraguay, doctora María Celeste Jara. Presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, doctor Ángel Coene. Presidenta de la Asociación de Jueces de Paz, abogada Susana Granado. Señores magistrados judiciales, fiscales adjuntos y defensores. Señor Viceministro de Justicia, doctor Rafael Caballero. Señor Viceministro de Política Criminal, doctor Víctor Benítez. Representantes de organismos nacionales e internacionales presentes. Representantes de instituciones, señor Rodrigo Villagra, presidente del directorio de la organización no gubernamental Tierra Viva. Directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, abogada Nuri Montiel. Directores de Derechos Humanos de las distintas áreas presentes. Funcionarios judiciales, invitados especiales, señoras y señores. La conmemoración del 45 aniversario de la instalación de la Corte Interamericana se realiza en Ciudad de Asunción, aprovechando la visita a nuestro país del señor vicepresidente de dicho tribunal, Rodrigo Mudgrovich, quien, acompañado por una delegación de la Secretaría del Tribunal, ha realizado durante esta semana visitas de supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas, 3 casos de comunidades indígenas y celebrado audiencias privadas de supervisión. En septiembre de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra 45 años de su instalación. Durante sus más de 4 décadas de existencia, se ha consolidado como una institución pionera en la protección de los derechos humanos en todo el continente. A pesar de operar en una región castigada por graves violaciones de derechos fundamentales y marcadas desigualdades, el tribunal ha mantenido consistentemente altos estándares de justicia internacional, ejemplo para el mundo en términos de impacto y reparación integral para las víctimas. A continuación, veremos un breve video conmemorativo sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos 45 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus inicios ha sido un referente en la labor de protección y defensa de derechos en todo el continente. Su vida inicia en 1969, 10 años previo a su instalación en San José de Costa Rica. El Pacto de San José estableció la creación de la Corte como el órgano judicial de protección de los derechos humanos. La Corte y su sede fue definida en 1978, en noviembre, cuando los Estados parte de la Convención Americana, reunidos en la Asamblea General de la OEA, aprobaron el ofrecimiento de Costa Rica para ser la sede del tribunal.
Al año siguiente, un 3 de septiembre, en un acto solemne en el Teatro Nacional de Costa Rica, se realizó la ceremonia de instalación de la Corte Interamericana, lugar donde 10 años atrás se había firmado el tratado que la vio nacer. Costa Rica donó a la Corte una casa para la sede del tribunal y fue en agosto de 1980 que se celebró el acto inaugural de la sede oficial, lugar icónico que ha sido testigo de la evolución de la defensa de los derechos humanos en toda la región. Para inicios de 1983, el desafío era atender la creciente documentación para el funcionamiento del tribunal, lo que hizo que se creara la Biblioteca de la Corte y luego, en 2013, el Departamento de Archivo. Hoy se caracterizan por gran innovación al crear proyectos como el Buscador de Jurisprudencia, el Tesauro Interamericano, la Biblioteca Digital y el Digesto Temis. El 24 de septiembre de 1982 se emitió la primera opinión consultiva. El 29 de julio de 1988, la Corte emitió su primera sentencia sobre el fondo de un caso contencioso, convirtiéndose en el primer tribunal internacional en analizar la desaparición forzada de personas. Llegó un nuevo siglo y con él nuevos desafíos y cambios. En noviembre del año 2000, la Corte adoptó una reforma reglamentaria en la cual se garantiza a las víctimas una plena participación en todas las etapas del proceso ante el tribunal. Para 2009 se creó la figura del Defensor Interamericano que ofrece asistencia ante la Corte a aquellas víctimas que no cuentan con un abogado que las represente. Asimismo, para 2010, la Corte adoptó el reglamento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, evitando que la falta de recursos sea un obstáculo en el acceso a la justicia. En 1989 se eligió a la primera mujer jueza, la costarricense Sonia Picado Sotela, quien también llegó a ser la primera vicepresidenta del tribunal y sería hasta las composiciones del 2007 al 2011 y luego para la del 2022, cuando la Corte contaría con paridad de género, teniendo 3 juezas ocupando el estrado. Al cumplirse 29 años de funcionamiento de la Corte, se dan avances en el camino hacia la paridad, cuando en 2008 se eligió por primera vez una mujer como presidenta del tribunal, la jueza Cecilia Medina Quiroga, de nacionalidad chilena. En años posteriores ocuparían el cargo 2 mujeres más. En 2020 fue electa la jueza Elizabeth Odio Benito y 4 años más tarde la actual presidenta, la jueza Nancy Hernández López, ambas costarricenses. La Corte Interamericana desde 2005 decidió ser un tribunal de toga y mochila, pues identificó la necesidad de difundir y acercar más su quehacer a los diferentes actores de los países de toda la región. De ahí nació la idea de celebrar periodos de sesiones fuera de su sede. Desde su creación, la Corte ha supervisado el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en sus sentencias y de las medidas provisionales que adopta trabajando mano a mano con los estados de la región y actores nacionales. Directamente en terreno busca recabar información, conocer realidades y observar de primera mano la implementación de sus decisiones. Esta Corte a lo largo de sus años se ha preocupado por mantener un constante diálogo con los otros 2 tribunales regionales de derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como prueba de esta alianza, en julio de 2018, los 3 tribunales firmaron la Declaración de San José. El edificio de los dioses ha sido testigo silencioso de la historia y trayectoria del trabajo de la Corte. Con el paso del tiempo, el tribunal ha ido creciendo y con él sus instalaciones. En 2001 se adquirió una casa cerca de la sede donde se instaló la biblioteca y para el 2004 se inauguró un edificio anexo a la sede original, en el que se construyó la actual sala de audiencias. Para el 2008 se anexó otro edificio que incluye la sala de deliberaciones y oficinas para jueces y juezas. Asumiendo el reto y responsabilidad de una justicia sostenible, la Corte inició en 2022 la ejecución de su política Corte Verde,
la cual implicó cambios en su edificio para disminuir la huella de carbono y un cambio a la energía renovable. En la actualidad, el tribunal produce por medio de paneles solares el 80% de la energía que requiere para funcionar. Los últimos años han dado paso a una corte cada vez más cercana a las personas a partir de su compromiso firme con la educación. En 2019 se iniciaron los procesos de capacitación que resultarían en el Centro de Formación en Derechos Humanos y la apertura de su aula virtual en 2023. La Corte respondió al llamado de las redes sociales y desde entonces, por medio de diversas plataformas, comparte activamente contenido, garantizando su voz y alcance a todos los rincones del hemisferio. La creación del canal de televisión Corte IDH-TV refleja el compromiso del tribunal de cada vez ser más accesible para todas las personas de la región. Hoy la Corte celebra 45 años de instalación, abrazando los hitos que ha representado su trabajo y los retos que implica su labor a futuro. El norte sigue siendo el mismo, la defensa de los derechos, y en el corazón de su mandato, las personas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 45 años protegiendo derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus inicios ha sido un referente en la labor de protección y defensa de derechos en todo el continente. Su vida inicia en 1969, 10 años previo a su instalación en San José de Costa Rica. El Pacto de San José estableció la creación de la Corte como el órgano judicial de protección de los derechos. Bien, señoras y señores, en el marco de las palabras de apertura de este acto, escucharemos a Su Excelencia, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera. Muy buenos días a todos, honorables miembros de la mesa, señores invitados especiales, autoridades nacionales, autoridades extranjeras, señoras y señores. Como estamos hablando, es muy largo la nómina, entonces ya simplemente bienvenido a todos, ¿verdad? Muchas gracias por la presencia, a cada uno en sus cargos y trabajos. Muy buenos días. Es un gran honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa con la visita del señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovich. En la conmemoración 45 años de existencia del Alto Tribunal Interamericano. Fue precisamente en septiembre de 1979 cuando se celebró la simbólica ceremonia de instalación de la Corte Interamericana en la ciudad de San José, Costa Rica. Hemos tenido el inmenso privilegio de recibir en diferentes ocasiones a los miembros de la Corte Interamericana en este salón auditorio, tanto para la realización de audiencias públicas como para llevar adelante importantes actividades académicas. Deseamos, lógicamente, repetirlo y a seguir haciéndolo en el 2025. Debemos poner de relieve el papel que ha venido desempeñando la Corte Interamericana como órgano de protección del sistema interamericano a lo largo de estas 4 décadas y media, el cual ha sido crucial para la región latinoamericana, no solo como órgano garante para sancionar violaciones de derechos humanos, sino también como coadyuvante en los procesos de democratización. La Corte ha sido un baluarte fundamental para la defensa de los derechos humanos en nuestros países, varios países. Cabe recordar que nuestro país reconoció la competencia de la Corte Interamericana en 1993, siguiendo el itinerario marcado por los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. Ejemplo de ello fue la ratificación de la Convención Americana
a través de la Ley número 1 de 1989, la primera ley tras la transición democrática. La Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia que ha abordado casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos, sentando así precedentes históricos. En la emblemática primera sentencia del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, 1988, el Alto Tribunal reconoció la existencia de obligaciones generales en materia de derechos humanos que se desprenden de la Convención Americana. La obligación de respeto que exige que los estados no violen los derechos humanos y la obligación de garantía que exige que los estados protejan a las personas contra la violación de sus derechos humanos. El Alto Tribunal Interamericano se ha posicionado como un intérprete activo en la región, promoviendo la protección del principio pro homine. Los estándares que la Corte Interamericana ha venido sentando en su jurisprudencia ha ido impregnando el derecho interno de los Estados miembros. En los últimos años, sobre todo, este influjo ha adquirido una nueva dinámica bajo el impulso del mecanismo de control de convencionalidad. Esta herramienta se presenta como un mecanismo de interpretación imprescindible para todas las autoridades y órganos del Estado, con el propósito de velar por el cumplimiento de las disposiciones y delineamiento establecidos en los instrumentos de derechos humanos ratificados. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido el significativo rol de la Corte Interamericana al reconocerle como el máximo órgano de interpretación de las disposiciones de la Convención Americana, siendo en consecuencia lógico y razonable que sus decisiones sean consideradas por esta Corte Suprema de Justicia. Ello permitirá evitar eventuales decisiones adversas para nuestro país por inobservancia de los principios de la Convención, que comprometerían su responsabilidad por acuerdo. Esto está en el párrafo 20, acuerdo y sentencia número 1306/2013. Asimismo, debemos destacar el acuerdo de cooperación que hemos firmado con la Corte Interamericana en el año 2005, el cual es de duración indefinida para la promoción de los derechos humanos y con el objeto de mejorar la administración de justicia. Agradezco a todos ustedes la presencia y en nombre de la Corte Suprema reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una cultura de derechos humanos. Muchísimas gracias. Bien, señoras, señores, tras escuchar las palabras del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, seguidamente las palabras del ministro sustituto de Relaciones Exteriores, doctor Víctor Verdún. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Rodrigo Mudranovich, distinguidos ministros de la Corte Suprema de Justicia, señor ministro de la Niñez y Adolescencia, señor procurador general, señores magistrados, funcionarios judiciales, señores embajadores, señores viceministros, señores canciller, señoras y señores. Agradezco la invitación a este evento de conmemoración de los 45 años de instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo inicio tuvo lugar en 1979 en San José de Costa Rica. Desde sus comienzos, la Corte Interamericana ha desarrollado una labor invaluable en la protección de los derechos humanos en el continente, constituyéndose en un pilar para la consolidación de la justicia y la defensa de los derechos fundamentales. Para la República del Paraguay, la promoción y protección de los derechos humanos representa un mandato imperativo
que tiene sus cimientos en nuestra Constitución Nacional y por ello es prioritario en nuestra política exterior. En ese sentido, el Estado paraguayo ha demostrado su compromiso con el sistema interamericano, así como especial dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, respetando las decisiones de la Corte y reconociendo su autoridad. Además, hemos implementado políticas públicas y reformas legales para fortalecer la protección de los derechos humanos en el país. A nivel internacional, el Paraguay ejerce un rol de liderazgo en los diferentes foros como un actor comprometido en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de los valores democráticos en base en el diálogo y la cooperación entre nuestros países. Hoy somos referentes de cooperación a otros estados a través del sistema de monitoreo de recomendaciones CIMORE, una herramienta informática que facilita el seguimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, demostrando que somos referentes en este ámbito. Es un orgullo también que por primera vez un paraguayo, el doctor Diego Moreno, ha sido electo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que fortalece el principio de rotación geográfica y la pluralidad de visiones en la Corte. Estamos seguros que el doctor Moreno contribuirá con su vasta experiencia al importante trabajo de este organismo internacional. Señoras y señores, al conmemorar los 45 años de instalación de la Corte Interamericana, renovamos nuestro compromiso de seguir apoyando su misión. El fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos es esencial para erradicar toda forma de intolerancia y violencia, en particular contra grupos más vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad, indígenas, migrantes y adultos mayores. El Paraguay, como miembro de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, seguirá contribuyendo activamente a este objetivo, consolidando su posición como defensor de los derechos humanos. El pasado 20 de agosto, el presidente de la República, Santiago Peña, visitó la sede del Tribunal Interamericano. En esa oportunidad había extendido una invitación para que la Corte pueda efectuar un periodo de sesiones en Paraguay, tal como lo hiciera hace 20 años. Hoy me complace confirmar que el año entrante, en el mes de septiembre, la Corte estará sesionando de forma extraordinaria en Asunción. Por último, no me queda más que agradecer en nombre del Gobierno de la República del Paraguay y reitero el reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su encomiable labor al servicio de nuestros pueblos para la construcción de sociedades más justas, donde los derechos humanos sean plenamente respetados. Muchas gracias. Seguidamente, señoras y señores, las palabras del señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Rodrigo Mudrovich. Buenos días a todos y todas. Aprovecho la especial ocasión que hoy nos reúne para expresar un cordial saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, así como a los demás ministros y ministras de dicha Corte que nos honran con su presencia, al ministro sustituto de Relaciones Exteriores de Paraguay, embajador Vítor Verdún Bitar, al doctor Diego Moreno, juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quien tendré el gusto de integrar el tribunal a partir del año próximo, y a quien agradezco por la conferencia que nos brindará el día de hoy, al señor Rodrigo Villagra Cajón, que también nos brindará con su exposición, a las altas autoridades de Estado, que nos honran hoy con su presencia, al miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor Jorge Bugarín, al señor Procurador General de la República, doctor Marco Aurelio González, a los señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, a los representantes de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, señoras magistrados y señores magistrados, directores de las instituciones, funcionarios judiciales y demás invitados especiales.
Este mês de setembro, a Corte Interamericana celebra 45 anos de sua instalação de sua sede em San José, Costa Rica. Temos a dicha que tal comemoração coincida com a visita de supervisão de cumprimento de sentenças que hemos levado a cabo essa semana no estado de Paraguai, lo qual nos permite compartilhar essa celebração com a sociedade paraguaia que com tanta calidez nos recebe. Em representação do Pleno do Tribunal, expresso um agradecimento muito especial à Corte Suprema de Justiça do Paraguai por organizar conjuntamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos esta atividade de comemoração. Ello denota o diálogo e cooperação que mantenemos ambas as cortes e no fim comum que compartimos em trabalhar por la proteção de los direitos humanos. Também agradecemos ao Estado por sua aquiescência e colaboração para que a delegação da Corte e sua secretaria pudiera realizar esta semana diligências de supervisão em seu território, em las comunidades indígenas Yaquiaxa, Sahoyamaxa e Chamocasec e no Chaco paraguaio. E nesse sentido, expressamos nosso agradecimento tanto ao vice-presidente da República, como ao ministro de Relações Exteriores e particularmente a suas direções de direitos humanos, assim como ao embajador de Paraguai em Costa Rica, por toda a coordenação e o apoio que han brindado à Corte para ser possível as atividades de supervisão de cumprimento de sentença que hemos realizado no Chaco paraguaio e las que efetuaremos hoje em Asunción. Asimismo, ha sido fundamental o apoio brindado por la Corte Suprema de Justiça e ao presidente de la Circunscrição Judicial de Concepción para as atividades de supervisão realizadas esta semana. Igualmente, a Corte Interamericana agradece a cooperação financeira da Comissão Europeia e agradecemos também a los líderes, lideresas e membros de dichas 3 comunidades indígenas por habernos recebido em suas comunidades com o fim de que pudiéramos escuchar suas preocupações e solicitudes sobre o avanço das reparações e constatar de forma direta o grado de avanço de sua implementação. Asimismo, destacamos que em tales diligências, que tiveram a duração de 3 dias, participaram mais de 70 altas autoridades, funcionários e funcionárias públicas pertencentes a 16 instituições e ministérios, com o propósito de brindar de forma direta informação sobre a implementação das medidas de reparação em matéria de restituição de terras comunais, acesso à água, educação, vivienda, atenção em saúde e outros serviços básicos. Cerraremos a jornada de trabalho no dia de hoje com a celebração de audiências privadas de supervisão de cumprimento de 4 sentenças, las quais se realizarão em la sede da Corte Suprema de Justiça, la qual gentilmente nos ha facilitado uma vez mais suas instalações e además ha colaborado com distintos aspectos desta visita. Asimismo, quisera dedicar essas palavras de abertura para referir-me a 3 de los aspectos pioneiros que han distinguido la labor de la Corte Interamericana de Direitos Humanos: la reparação integral, la celebração de período de sessões em outros estados fora de sua sede e la realização de diligências de supervisão de cumprimento de sentença em território de los estados responsáveis. Primeiro aspecto, la reparação integral. La Corte se ha caracterizado por ser um tribunal internacional pioneiro respecto de las medidas de reparação que ordena em suas sentenças, mantendo uma concepção de reparação integral, que é o mandamento convencional. É assim que a Corte dispõe medidas que permitem reparar os danos concretos causados às vítimas, assim como também medidas dirigidas a cambiar a normativa, prática ou instituições estruturais que deram origem à violação aos direitos humanos e requerem ser modificados por el Estado para evitar a repetição do mesmo tipo de violações, lo qual beneficia a sociedade em seu conjunto. Además, as decisões da Corte também têm um impacto em outros estados que não são parte do caso concreto, já que o tribunal desarrolla seus estándares convencionais sobre o contenido dos direitos humanos que devem ser tomadas em conta por estes para dar cumprimento às suas obrigações internacionais. Este tribunal ha indicado que todas as autoridades em um estado partem da convenção, incluindo o poder legislativo, têm a obrigação de exercer um controle de convencionalidade, evidentemente que é marco de suas competências e as regulações processais correspondientes, de forma tal que a interpretação e aplicação do direito nacional
sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En esta tarea deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación de que de estos ha realizado la Corte Interamericana. Las sentencias emitidas por la Corte en los casos contra el Estado de Paraguay le han permitido desarrollar importantes estándares jurisprudenciales en la región, los cuales son relevantes tanto para dicho Estado como para todos los demás países. Por ejemplo, en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas a su propiedad comunal, a la vida digna, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el marco de una contienda electoral y sobre asuntos de interés público, el derecho a circulación y residencia, las garantías judiciales en procesos relativos a la remoción de fiscales, la especial protección de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en distintos contextos, tales como condiciones de privación de libertad para las niñez en conflicto con la ley y de reclutamiento militar y prestación de servicio militar. En un esfuerzo para sistematizar esta jurisprudencia de la Corte IDH en casos de Paraguay, en el año 2022, nuestro tribunal, en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de este país, elaboró un cadernillo de jurisprudencia, número 40, que constituye una herramienta útil para conocer tales decisões del caso de Paraguay. Por outra parte, quisiera referir-me ao impacto de cumprimento das sentenças, para o qual me vou detener a ressaltar alguns aspectos importantes alcançados com o cumprimento de reparações ordenadas por esta Corte a distintos estados que han reconhecido sua competência. Entre tales cumprimentos, podemos identificar a titulação de miles de hectares de terras comunais em favor de pueblos indígenas, a cancelação de licenças de concessão mineira otorgadas sem consulta prévia, o pago de indenizações e constituição de fondos de desenvolvimento para indenizar danos materiais e imateriais, a adoção de estándares e protocolos de investigação e atenção de distintas formas de violência contra a mulher, a criação de mecanismos para a búsqueda imediata de mulheres desaparecidas, medidas de prevenção e erradicação da discriminação das mulheres por razões de gênero, reformas de normativa processal penal para garantizar o direito a recorrer do falho condenatório ante juez ou Tribunal Superior, reformas à normativa penal para eliminar restrições indevidas ao exercício da liberdade de expressão e pensamento, em casos de violação à independência judicial relativos à destituição de jueces e juezas, a reincorporação a cargos judiciais similares ou ao pago de indenizações, a adequação da legislação interna em matéria de recrutamento de menores em las Forças Armadas e a adequada tipificação da desaparição forçada e a tortura em vários países. Em que lo respeita a celebração de períodos de sessão em outros estados fora de sua sede, ello deve ser reconhecido como um grande logro de fortalecimento institucional construído conjuntamente por el Tribunal e os estados que han apoiado essa pioneira iniciativa. Resulta muito significativo e digno de destacar que o Estado de Paraguai foi o primeiro Estado a abrir suas portas em 2005 para que a Corte Interamericana realizara um período de sessões em seu território. Em 2014, Paraguai ofereceu uma vez mais a possibilidade de realizar esse tipo de período e em ano próximo, quando se cumplam 20 anos daquele primeiro período de sessões fora de sua sede, o Estado do Paraguai receberá uma vez mais a Corte Interamericana para sessionar em seu território, graças à invitação estendida pelo presidente da República em agosto passado, quando visitou a sede do tribunal em San José, Costa Rica. Esses períodos fora de sua sede garantizam que a Corte pueda acercar e difundir seu trabalho a los diferentes atores do sistema interamericano. Le permitem complementar as atividades de proteção com as de difusão através de um acercamento direto com setores da sociedade civil e com altas autoridades e funcionários públicos. Passo então a referir-me ao terceiro logro institucional anunciado, qual é a realização de diligências de supervisão de cumprimento de sentença em territórios de los estados. Este logro não poderia haver avançado como um mecanismo de supervisão se não fora por el apoio constante de los estados. A partir do ano 2015, a Corte implementou a importante iniciativa de efetuar visitas e audiências de supervisão de cumprimento no território de los estados. Para ello, se requer contar com a anuência,
e colaboração de dichos estados. À la atualidade, 2 estados han acorrido ao tribunal para efetuar este tipo de diligências, entre eles o estado de Paraguai, que nos ha recebido em 2 ocasiões, em 2017 e nesta semana, como já expliquei. A informação recabada esta semana será posteriormente evaluada por el Pleno de Tribunal mediante resoluções de supervisão de cumprimento de sentença. Esta modalidade de diligências em território de los estados tem a vantagem que permite à Corte Interamericana um maior acercamento com as vítimas e com as autoridades e funcionários públicos, assim como na constatação direta de los avanços e retos e na implementação das medidas. Adicionalmente, possibilita uma maior participação das vítimas, seus representantes e dos distintos funcionários e autoridades estatais diretamente a cargo da execução das variadas reparações ordenadas em la sentença. Adicionalmente, essas atividades constituem uma oportunidade para que a Corte sostenga reuniões com diversas autoridades estatais para o fim de lograr um impacto no cumprimento de suas decisões. Estas diligências podem realizar-se no marco de período de sessões que celebra o tribunal fora de sua sede ou de visitas efetuadas por este. Antes de concluir, me permito indicar alguns dados generais sobre os casos de Estado de Paraguai em etapa de supervisão. A partir de 2004, a Corte ha emitido sentenças em 14 casos contenciosos contra o Estado de Paraguai. Em 13 de ellos, declarou a responsabilidade internacional do Estado e dispuso reparações. 2 desses casos han sido arquivados por cumprimento total das medidas dispostas, com o qual atualmente há 11 casos em etapa de supervisão de cumprimento de sentença. E em matéria de cumprimento de sentenças, resulta indispensável mencionar que o Estado de Paraguai conta com a SICSI, que é uma comissão interinstitucional a cargo da coordenação da implementação das reparações ordenadas em sentenças da Corte Interamericana, mecanismo interno, que é preciso reconhecer como uma boa prática a nível comparado em la região. Resulta de vital importância que dicha comissão está integrada por los ministros e ministras de instituições essenciais para a implementação de reparações, entre elas o Ministério de Relações Exteriores, e é presidida por la vice-presidência da República. O apoio de Paraguai à labor desse tribunal, al permitir-lhe sesionar e realizar diligências em seu território, denota seu compromisso com o fortalecimento da Corte Interamericana e sua labor de proteção regional de los direitos humanos. Para finalizar, quisera destacar outra recente mostra de apoio e fortalecimento do Estado do Paraguai à la Corte Interamericana, qual é a proposta e eleição do primeiro juez de nacionalidade paraguaia em la história do tribunal, o Dr. Diego Moreno Rodríguez. Electo para o período 2025 a 2030, durante o período ordinário de sessões da Assembleia General da Organização de los Estados Americanos, celebrada aqui na Asunción em junho deste ano. Para a Corte Interamericana é um honor receber como juez a uma pessoa com tão destacada trajetória profissional e acadêmica e um amplo conhecimento do sistema interamericano de direitos humanos, que augura contribuições valiosas à jurisprudência e labores de nosso tribunal. Ao celebrar esses 45 anos de labores, a Corte Interamericana reitera seu compromisso para continuar fortalecendo espaços que lhe permitam acercar-se a los diferentes atores do sistema interamericano e continuar trabalhando conjuntamente em garantizar a proteção de los direitos humanos e o acesso à justiça a todas as pessoas em nossa região, afrontando juntos os desafios que enfrentamos em tal labor. Muitas graças. Bien, señoras y señores, destacamos también en este acto la presencia de su excelencia, señora ministra de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes. Y en el día de hoy contaremos con 2 exposiciones ya en el marco académico a cargo del doctor Diego Moreno Rodríguez, juez electo de la Corte Interamericana para el periodo 2025-2030, y por otra parte, el del doctor Rodrigo Villagra Carrón, presidente del directorio de la organización no gubernamental Tierra Viva. También destacamos en esta oportunidad que por razones de fuerza mayor, la doctora Alicia Pucheta
se ha excusado de participar en esta oportunidad. Seguidamente, escucharemos la intervención del doctor Diego Moreno Rodríguez, quien nos brindará una conferencia sobre la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primeros años de funcionamiento y trascendencia de su labor a nivel regional. El doctor Diego Moreno Rodríguez es abogado, docente, investigador, más de 20 años de trayectoria en la academia, en la función pública internacional y en el ejercicio de la profesión de abogado. Se graduó con honores en la Universidad Católica de Asunción como abogado, realizó estudios de especialización en teoría del derecho y derechos fundamentales en la Universidad de Columbia, Nueva York, y de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad de Salamanca, España. Ha publicado numerosos trabajos sobre justicia constitucional y derechos humanos en obras colectivas y revistas especializadas. Además, posee una amplia experiencia en temas vinculados al sistema interamericano, habiendo trabajado en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por más de 6 años. En el marco de la última Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 2024, fue electo juez de la Corte Interamericana periodo 2025-2030, siendo el primer paraguayo en ocupar dicho cargo. Doctor. Su Excelencia, señor presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, quien fue mi primer jefe aquí en tribunales cuando yo tenía 18 años de edad. Excelentísimos ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia, señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Rodrigo Midrovich, y a todo el equipo que lo ha acompañado en su visita a nuestro país. Gracias por esas palabras, doctor Midrovich. Señor Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, ministros y demás autoridades presentes, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales presentes, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. El 3 de septiembre pasado fue una fecha de gran importancia para el sistema interamericano de derechos humanos. Celebramos el 45º aniversario de la instalación formal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar en la ciudad de San José, de Costa Rica, en el año 1979. Se trata de un tribunal que, a pesar de distintas adversidades con las que ha tenido que lidiar a lo largo de su historia, ha logrado escribir páginas verdaderamente épicas en defensa de la dignidad humana y de los derechos que de ella dimanan. El rol de la Corte se ha proyectado incluso más allá, hacia otros valores compartidos por los estados de nuestra región, como la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. A lo largo de este tiempo, el trabajo de la Corte se desarrolló sobre la base de varias historias. En definitiva, la historia de la Corte es una historia compartida, es una historia de víctimas, familias y comunidades que padecieron injusticias de todo tipo, sufrimiento y mucho dolor. Hay historias de personas que en ocasiones llegaron a dar la vida haciendo frente a la arbitrariedad, a la injusticia, a la opresión y a la violencia, al tiempo de perseguir el sueño de construir sociedades más justas en las que cada quien pueda vivir en paz y en libertad. Historias de víctimas que nunca renunciaron a alcanzar la justicia ni se resignaron
ante la impunidad. Por eso la historia de la Corte no es solamente la historia de las decisiones y de los casos que interesan a los abogados y abogadas o de los jueces y juezas que la integraron en sus sucesivas etapas. Es más bien la historia de los pueblos de las Américas en la búsqueda de un porvenir mejor. Es la historia de los grupos en situación de vulnerabilidad que han luchado contra la exclusión, la marginalización y la discriminación de las que son víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos y fuerzas democráticas de los países de las Américas que han sostenido y defendido el sistema a lo largo de los años y que lo han criticado también cuando correspondía, siempre en un espíritu constructivo. Es también la historia de los defensores y defensoras de derechos humanos y del comprometido equipo de funcionarios y funcionarias de la Corte, algunas de las cuales están aquí presentes. Igualmente es la historia de los estados que han creado el sistema y que cuando han actuado de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la han apoyado activamente, han contribuido al fortalecimiento del tribunal. Y también es la historia de un interminable número de actores y actoras que operan en el plano interamericano, como la Comisión y otros órganos de la OEA, o bien en el plano doméstico, como magistrados y magistradas, ministros y ministras, defensores y defensoras públicas, fiscales y fiscalas, academia y otras personas e instituciones que desde los más variados lugares, ocupaciones y trayectorias vitales han trabajado para la consolidación de un espacio regional más digno en el cual vivir. En síntesis, la historia de la Corte es una historia que la escribimos entre todos y todas. Es una historia que nos une en torno a la premisa fundamental e insoslayable de la dignidad humana y que a pesar de los enormes desafíos que tenemos por delante, nos inspira a mirar hacia el futuro con optimismo. En 1969, y bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos, se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en el año 1978. Este tratado, conocido como el Pacto de San José, creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que se instaló formalmente en la ciudad de San José de Costa Rica un 3 de septiembre de 1979, dando así inicio a una nueva era en la protección de los derechos humanos en la región. Las proezas que tuvieron que llevar adelante los primeros jueces para su puesta en marcha han sido magistralmente contadas por algunos de los miembros de la primera Corte, entre ellos por el juez Thomas Burgenthal, ese niño afortunado, como se describe a sí mismo en su autobiografía, sobreviviente de Auschwitz, en una bella semblanza de esos primeros años de la Corte. No tenían un local propio, no tenían presupuesto, no tenían estatuto, no tenían reglamento, no tenían internet, no tenían celulares, no tenían WhatsApp, nada de las cosas que hoy damos por sentadas. Tuvieron que construir todo de cero y con muy poco apoyo político. Por lo demás, la región devastada por dictaduras militares que empleaban el terrorismo de Estado como política pública, gobiernos autoritarios, conflictos internos, inestabilidad política, no parecía precisamente
un terreno fértil para el éxito de una empresa de este tipo. Aún así, los primeros jueces fueron plenamente conscientes de que se hallaban ante una oportunidad única que podía marcar un rumbo distinto y esperanzador en la historia del continente americano. Con voluntad de acero y a pesar de todas las dificultades, esa generación y las que vinieron después lograron hazañas impensables para brindar protección a las víctimas, consolidar institucionalmente a la Corte y posicionarla en el escenario internacional. Con el paso del tiempo, la institución fue fortalecida con medidas trascendentales como la incorporación de las primeras juezas al tribunal o la participación directa de las víctimas en el procedimiento ante la Corte. En este proceso de consolidación, los jueces y juezas de la Corte tuvieron incluso que llegar a defenderla con firmeza y valentía ante gobiernos de distintos signos que pretendieron minar su legitimidad en distintas etapas de su historia. Hoy en día, después de 45 años, la Corte Interamericana se ha convertido en uno de los tribunales internacionales de protección de derechos más relevantes del mundo y su jurisprudencia forma parte del patrimonio jurídico y social de este continente. Ciertamente, esta no es una invitación a la autocomplacencia. Con cada nueva era aparecen nuevos desafíos y algunos que no son tan nuevos en materia de protección de derechos. A pesar de ello y de las dificultades financieras y de otra índole que aún persisten, lo cierto es que hoy en día la Corte ya no se encuentra en la situación de precariedad institucional en la cual se hallaba en sus primeros años. A diferencia de sus inicios, la Corte resuelve hoy un respetable número de casos contenciosos al año, en los cuales sienta jurisprudencia en los más variados temas. Además, celebra periodos de sesiones durante alrededor de 22 semanas al año, sin contar con otras actividades académicas e institucionales que lleva a cabo el tribunal, incluso fuera de su sede, en un intento de promover un acercamiento con los estados y las personas que habitan en ellos. En cuanto a su acervo jurisprudencial, lo que ha logrado en estos 45 años es digno de admiración. Desde que la Corte resolviera el primer caso contencioso, el emblemático caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de 1988, y una vez superada la primera etapa de la Corte, cuyas decisiones respondían a hechos ocurridos bajo las dictaduras militares que habían asolado previamente la región, la transición hacia la democracia permitió que su jurisprudencia se expandiera hacia otras áreas temáticas. Así se fijaron líneas jurisprudenciales sumamente valiosas en torno a los más variados derechos y situaciones, incluyendo la protección de grupos en situación de vulnerabilidad o en materia de defensa del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática de nuestros países. En este contexto, la Corte también ha cumplido una destacadísima labor en el ámbito de sus medidas de reparación integral que ya han sido expuestas por quien me presidió en el uso de la palabra, el juez Rodrigo Mudrovich, y que entre otras incluyen garantías de no repetición, las cuales en ocasiones aspiran a transformar la realidad de nuestras sociedades con el objeto de afrontar problemas estructurales que producen patrones sistemáticos de violaciones a los derechos. Pero la labor de la Corte no se agota en la solución de casos contenciosos y de supervisión del cumplimiento de sus sentencias. Debemos sumar a ello el importantísimo trabajo llevado a cabo
en el marco de su competencia consultiva. A fecha de hoy, la Corte ha emitido más de 30 opiniones sobre diferentes temas que han contribuido a clarificar y a dar mayor especificidad a las obligaciones internacionales de los Estados para la protección de los derechos. Por último, tampoco debemos olvidar la adopción oportuna de medidas provisionales que han salvado vidas o han dado protección de distintas maneras a personas que se hallaban en situación de riesgo en toda la región. En síntesis, de la precariedad institucional de los primeros años y a pesar de tener todas las adversidades imaginables en contra, hemos pasado a contar con una Corte institucionalmente consolidada que goza de una enorme legitimidad y que ha logrado producir un acervo jurisprudencial impresionante en materia de protección de derechos. Como decía el maestro mexicano y ex juez de la Corte, el doctor Sergio García Ramírez, hoy en día la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte de la conciencia jurídica y añadiría yo social de nuestra región y es admirada y estudiada en todo el planeta. Puede dar fe de ello un especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos que nos acompaña hoy, el embajador de la República de Corea ante el Paraguay, que conoce muy bien el sistema interamericano y su impacto. Por supuesto, existen todavía desafíos importantes en materia de difusión, conocimiento e implementación interna de esta jurisprudencia a la que debemos hacer frente para lograr una mejor armonización entre el derecho internacional de los derechos humanos y los ordenamientos domésticos en una región muy plural. Además, independientemente de los avances logrados por la Corte, persisten desafíos en materia de protección y hasta riesgos de regresión autoritaria en un contexto regional de desigualdad extrema, crimen organizado y corrupción, violencia y discriminación contra las mujeres y varios otros grupos, así como la polarización exacerbada que se da al interior de nuestras sociedades y varios otros desafíos. Esto significa que hay muchísimo trabajo por delante, y no solo para la Corte, cuya labor, en definitiva, es complementaria y coadyuvante a la protección que debe ofrecer cada Estado a sus propios habitantes. Se requiere entonces de un enorme esfuerzo colectivo que involucra la mayor cantidad de actores y actoras, domésticos e interamericanos, en un diálogo permanente y continuo que contribuya a fortalecer nuestras prácticas democráticas con pleno respeto a los derechos humanos y que siga apuntando hacia la universalidad del sistema de manera tal a brindar protección a más personas. No quiero dejar de señalar en esta intervención que nuestro país, como ya se ha mencionado, ha sido escenario en estos días de una visita de supervisión de cumplimiento de sentencia liderada por el juez Rodrigo Mudrovich y de su equipo y acompañado por una comitiva del Estado paraguayo, a raíz de 3 condenas que afectan a derechos de pueblos indígenas y que por supuesto no son las únicas condenas impuestas al Estado paraguayo. Sobre esto también se ha hablado anteriormente. Considero que esta visita debería servir para movernos a reflexionar a profundidad sobre la problemática que aqueja a los derechos de estos y tantos otros grupos y personas en nuestro país. Para concluir, ese milagro improbable, por usar una expresión de la ex jueza costarricense
Elizabeth Odio Benítez, y que consistió en la instalación y posterior funcionamiento de la Corte a lo largo de estos primeros 45 años, nos permite seguir soñando con un camino de historias compartidas en las que todos y todas seamos protagonistas activos hacia la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas. Muchísimas gracias. Bien, señoras, señores, palabras de esta manera, la intervención del doctor Moreno Rodríguez. Agradecemos a sus excelencias, quienes por motivo de otros compromisos se retiran. De esta manera, recordar también que el evento académico también a la tarde se realizará con la presencia del profesor Claudio Nash, experto de la Universidad de Chile sobre temas de actualidad en derechos humanos en el ámbito interamericano. También el doctor Rodrigo Villagra Carrón seguidamente va a plantear las reflexiones sobre el diálogo entre el derecho internacional y nacional, aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la protección de los derechos humanos en Paraguay. Invitamos al doctor Rodrigo Villagra Carrón. Invitamos a tomar asiento, por favor, para dar continuidad a las exposiciones. Por favor, señoras, señores. El tema siguiente, diálogo entre el derecho internacional y nacional, aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la protección de los derechos humanos en Paraguay.
Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, magíster y doctor en Antropología Social por la Universidad de St. Andrews, Escocia. Es miembro fundador, actual presidente de la organización no gubernamental Tierra Viva y director de su Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano. Además, es miembro de otras organizaciones académicas como el CEADUC de la Universidad Católica, de la Asociación Paraguay de Antropología e investigador nivel 1 del PRONI, del CONACYT, y enseña en el curso de Antropología de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA en Foz de Iguazú, Brasil. De esta forma, presentamos al siguiente ponente, doctor Rodrigo Villagra. Usted tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera saludar a las autoridades todavía presentes, a los honorables miembros de la Corte, agradecer aquí al vicepresidente de la Corte, Rodrigo, que estuvo viajando con nosotros, al embajador aquí de Costa Rica, a los defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente a nuestras colegas de CEGIL, a la Comisión Interamericana que también acompañó, a las delegaciones, evocar y también recordarnos de las víctimas, aquellas víctimas que no están, y aquellas víctimas y sus representantes y defensores y defensoras de derechos humanos que todavía siguen en el seguimiento justamente de esas 11 sentencias que están todavía en supervisión. Por un peso cuantitativo, yo y por mi propia experiencia, un cuarto de todas esas sentencias se refieren a casos de pueblos indígenas que nuestra institución Tierra Viva y nuestros compañeros y compañeras de las distintas áreas han acompañado a sus líderes, sus comunidades, sus representantes en la lucha principalmente por la recuperación de sus territorios de hábitats tradicionales y de sus derechos económicos, sociales y ambientales conculcados. Yo quería comenzar recordando, haciendo un paralelo de una idea que se ha repetido y que creo que es trascendente sobre la cultura democrática y el aporte de la Corte a la cultura democrática que es congruente con la vocación y la constitución de Estado Social de Derecho del Paraguay. El Paraguay, como ustedes saben, es un país que tiene 2 siglos de independencia, pero que tiene una herencia colonial que trató de romper, que ha ido revirtiendo con el tiempo y que quizá en la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX y estas primeras décadas del siglo XXI ha alcanzado un grado de desarrollo normativo muy importante y quizás en algún sentido una reducción de la brecha de implementación que existe entre esa vocación democrática, esa vocación de Estado Social de Derecho y las realidades que viven las víctimas de derechos humanos. Quería decir en ese sentido que cuando hablo de cultura democrática estoy pensando en el concepto de cultura que nos hablaba Zygmunt Bauman como un concepto que sintetiza después el iluminismo y después de la Revolución Francesa la idea que existe una condición humana universal, cultura, y que esa cultura a su vez se manifiesta en una diversidad enorme de sociedades y normas. Nos decía Bauman que existe una paradoja en el concepto de cultura humana universal y culturas, porque se encuentran allí tanto el concepto de autodeterminación, de libre determinación, que nace después de precluir el orden divino instaurado en épocas anteriores en la humanidad, y a la vez también se encuentra el concepto de mismidad, que decía Ricoeur, de mismidad, de sedimentación, de restricciones necesarias para la convivencia en común. Entonces, la cultura nos implica tanto creación, libertad, avance y autodeterminación como restricciones necesarias para la convivencia común y para la comunicación y la constitución de sociedades
que pueden vivir dignamente. En ese sentido, quería decir que nuestro Estado-Nación, cuando emerge y se va consolidando, infelizmente adopta ciertas normas como la disolución de los pueblos indígenas, los 21 pueblos indígenas en 1844, dictado por Carlos Antonio López, que implicaron la negación de los derechos de estos pueblos y luego de la guerra de la Triple Alianza, con la venta de las tierras públicas, gran parte de las tierras que pertenecían a Isla Paraguay en su autodeterminación declaradas soberanas eran tierras ocupadas libre y autónomamente por pueblos indígenas. Mi énfasis va a ser sobre pueblos indígenas porque es la institución que trabajo y la lucha que acompañamos, y esa autodeterminación de los pueblos, que no era simplemente la ausencia de un Estado, sino la búsqueda de sus medios y sus modos propios de vida. Es decir, como diría Clásteres, sería más bien una sociedad contra el Estado, no una ausencia. Sociedades que no querían erigir entre sí una autoridad máxima que cree una jerarquía entre esas sociedades y entre sus habitantes. Ciertamente, como había dicho, en el siglo XXI vemos una creciente, una construcción cada vez más sólida de instrumentos de derechos humanos e instrumentos de derechos indígenas a nivel de la legislación internacional, que el Paraguay, en ese proceso de autodeterminación que parte de su cultura y de su tradición, va adoptando. El convenio 107, luego viene la legislación interna, la ley 904/81, que tiene mucha relación también con el sistema interamericano de derechos humanos. Recordemos el genocidio H, que en 1978 ya ante la Comisión Interamericana va a haber una audiencia sobre la situación de este pueblo que sufría genocidio, y a partir de ahí se sanciona la ley 904/81, y que es importante remarcar porque las sentencias de los 3 casos que han establecido responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los pueblos indígenas son las sentencias de Yaque Axa de 2005, Sajoyamaxa de 2006 y Tlamocase de 2010. Esas sentencias se colocaban un punto fundamental, que es la adopción de medidas internas y la adecuación de tanto normas legislativas y de prácticas institucionales. Es muy interesante, me quedo siempre con ese término, prácticas institucionales, porque eso sí hace relación a la cultura, a la tradición, a la forma, de alguna manera sedimentada de cómo tratamos los derechos de las personas, y que han implicado justamente patrones de discriminación sistemáticos que perduran en nuestras instituciones, en nuestra propia sociedad, y por supuesto tienen efectos sumamente negativos para los pueblos y personas vulnerables, y particularmente los pueblos indígenas. Hoy estas 3 sentencias, es importante decirlo, ese es el aporte, que la Corte nos marca una hoja de ruta. No son simplemente estas comunidades, estas 3 comunidades las que han sufrido el despojo de sus territorios tradicionales, no son las únicas que no tienen agua potable, no tienen acceso a la justicia, no tienen un sistema de salud suficiente para atender sus necesidades básicas. Hoy casi el promedio de años de educación de la población indígena es de 3 años de estudio. Esos son datos oficiales. Y entonces, en su momento, cuando existía el juez Ac-Oc, Ramón Foel decía y excusaba que en realidad lo que estaba sucediendo con las comunidades ocurría con todas las otras comunidades del país, y que en ese sentido sería como un principio de exclusión garantirle los derechos a esas comunidades. En realidad el pensamiento es reverso, es decir, esas comunidades nos muestran que las 853 comunidades, aldeas y grupos necesitan un estándar, una plataforma de diálogo, y eso creo que fue lo que más hemos vivido en este tiempo de la supervisión, y en estas capacidades que las
comunidades fueron recuperantes de autodeterminación, de ejercicio, de empoderamiento, de apropiación de sus derechos y del lenguaje de los derechos justamente para poder tener acceso a ellos, que no puede haber una reversión de estos derechos y que es necesario que esas prácticas institucionales de discriminación caigan por tierra y que avancemos irreversiblemente a un Estado social más justo, a una convivencia donde no sean conculcados derechos por acciones, omisiones o aquiescencia del Estado. Solo remarcando, en el Chaco, una investigación que hicimos justamente con el Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano, que lleva el nombre de Tomás Galeano, el líder de la comunidad Yaque Axtla, el líder que justamente llevó su testimonio, que como expresaba muy bien nuestro juez y flamante juez electo de la Corte Interamericana, Diego, Tomás Galeano, de alguna manera, él sentía el dolor de haber llegado hasta ahí, e incluso el miedo a poder hablar y el miedo a que aquello que él diga pueda de alguna manera redituar y favorecer a su pueblo. Y también la desconfianza de que en esa instancia y a partir de esa instancia se lograría la justicia, la restitución de sus tierras. Infelizmente, en un cierto sentido, fueron dadas tierras alternativas, pero felizmente, y yo creo que eso es también un aporte tanto aquí para nuestro país como para las otras comunidades, fue a través de un proceso que respetó el consentimiento libre, previo e informado. Un principio tan básico de los derechos de los pueblos indígenas que hoy sigue siendo muchas veces hasta sistemáticamente violado, no tanto incluso por las normas que existen, sino por las prácticas institucionales de conocer que los otros y los más vulnerables tienen los mismos derechos. Mucha gente en las bambalinas de la visita, cuando uno de los líderes planteaba, queremos tener agua potable en nuestras casas, decía, ¿quieren eso también? O sea, ellos quieren ser también y que tienen derecho a tener lo que nosotros tenemos. Le cuestionaba. Y digamos, una de las cosas que aprendimos en derechos humanos, en que esa combinación entre diversidad, la diversidad, los principios que las personas tienen, esa cultura, esa diversidad de culturas no tiene que ver o no son excluyentes del ejercicio de derechos específicos por todas las personas, sea como colectivos, que en este caso es muy importante. Me decía una compañera, los pueblos indígenas tienen una protección reforzada también porque son colectivos que justamente en su condición han recibido violaciones sistemáticas a todos y todas los integrantes de estos pueblos. Quería decir que en ese avance sustantivo que ha sido un avance lento, con rémoras, muy bien Diego Moreno hacía alusión, ¿verdad?, que tenemos no solo ese pasado colonial del cual no nos hemos desprendido del todo, sino tenemos el pasado más reciente dictatorial que aún ha asignado profundas marcas. De hecho, tuvimos la Comisión Permanente de Verdad y Justicia, que fue promovida también, tuvo parte de la Corte, y que Corte Suprema aquí de Paraguay también estuvo vinculada, y que quedan aún pendientes, nos quedan pendientes un sinnúmero de aspectos que han resaltado. No quiero dejar ni omitir todos los casos de personas singulares, de personas desaparecidas, de personas asesinadas, de personas torturadas, de funcionarios y funcionarias despedidos de alguna manera, de manera improcedente o injustamente, de personas que tienen reclamos específicos ante el Estado paraguayo, en que la Corte nos ha dado una guía y una hoja de ruta y elementos fundamentales para establecer la restitución de esos derechos, y además, que es lo que a los luchadores y luchadoras de derechos humanos, estando aquí también presente el secretario de la CODUPI, sabemos, queremos que toda esa restitución de derechos no sea sobre los casos. Los casos son paradigmáticos, pero los casos también precisan e invitan a tener una política pública consistente,
con los estándares de derechos humanos. Hoy cada día más no se puede ver de una manera disgregada, en forma de compartimientos estancos, que las políticas tienen que tener transversalmente criterios y principios de derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, cuando nuestra Constitución evoca que los pueblos indígenas son grupos de culturas anteriores a la formación del Estado paraguayo, no estamos declarando una cuestión anecdótica, apenas histórica, estamos diciendo que allí se fundan todos esos derechos que fueron conculcados. No es que porque hoy en ese progreso del colonialismo interno y de la exclusión, muchas de estas personas son pobres, es que no requieren la restitución de una dignidad mayor, una dignidad colectiva, una posibilidad de autodeterminación que no requiere necesariamente su decisión como personas y ciudadanos del Estado paraguayo. Entonces, ese Estado-nación que nace a la par del concepto de cultura, un concepto de cultura que sintetiza unas dos vertientes, tanto la posibilidad de autodeterminarse como las restricciones necesarias que deben fundamentar una vida en común. Piensen ustedes que el contrato social se basa en la imaginación de que personas libres delegan su poder, esa capacidad en un soberano. Sin embargo, esa teoría del Estado ha sido reformulada a partir de la realidad en que los Estados actúan y existen hoy en día, y parte de esa rectificación de que los Estados no pueden ser simplemente la legitimación de la desigualdad, o como diría Weber, simplemente tener el ejercicio legítimo de la violencia, ¿verdad? Él implica no de la fuerza, la violencia, que sean ejercicio legítimo de la coerción, para que las restricciones necesarias permitan a todos y todas hacer el libre ejercicio de sus derechos, por diversos que sean. Sabemos, insistiendo en esto, que la cultura y que el principio prominent implica no reversibilidad. Justamente cuando se dicen garantías de repetición, es el aspecto que siempre queda un poco colgando en todas las sentencias, porque es el aspecto más desafiante. Las sentencias y los casos nos muestran que existe un horizonte, y en un diálogo Bauman con un filósofo español decía: ese horizonte y ese ideal nunca se llega. No es solo que una utopía simple para caminar, pero simple también para estructurar cuáles son esas restricciones necesarias para que justamente no existan privilegios, no exista opresión, no existan grupos como hoy existen que detenten una suma de poderes que implica el menor ejercicio de derechos por otras personas, ¿verdad? Que sean personas que están ligadas al Estado, o que sean grupos económicos, o incluso grupos colectivos que han venido después a nuestro país, como los colonos menonitas, como un sinnúmero de otros colectivos que han ganado espacio, a veces infelizmente tierras, espacio, acceso a la justicia mayor que los propios habitantes originarios, mayor que los propios campesinos, mayor que los pobladores urbanos. Es decir, un ejercicio en que las restricciones necesarias se vuelven innecesarias o injustas. Entonces, esa paradoja que tenemos hoy es una paradoja, pero no es una contradicción que excluye de tener un camino de autodeterminación. Es lo que tenemos que recordar, que es el Estado paraguayo, el Estado social paraguayo, que asimismo ha asumido como su tarea, como su horizonte ideal, fundar una cultura democrática de derechos humanos, una cultura que permita avanzar en esa restitución de derechos, que permita hoy a los pueblos indígenas tomar agua potable, inclusive en su casa, educar hasta cierto curso a sus hijos, tener un territorio, aunque sea parte mínima de su territorio, que sea respetado, que tenga las mismas garantías que otros, que la propiedad comunitaria, como bien ha sido interpretada, siendo incluso más compleja, siendo preexistente a la propiedad privada establecida por los estados, que esa propiedad tenga el mismo acceso en sus garantías de protección que tiene hoy la propiedad privada. Imagínense hoy, o piensen, imaginémonos, porque también la nación es una comunidad imaginaria, que 1 de cada 3 comunidades tiene su territorio alquilado o invadido. Eso es un escándalo jurídico,
¿verdad? Es un escándalo si esa situación ocurriera con las propiedades privadas, particulares, productivas. Eso implicaría una revolución, un cambio radical, una protesta, en fin, que no ocurre. Y lo inverso también es un indicador, que una de cada tres implica que hoy hay fuerzas y poderes que no tienen las restricciones necesarias para permitir una convivencia y una autodeterminación de sectores que han sido excluidos y de personas que no tienen suficiente acceso, sea por una cuestión económica, sea por su condición racial. Sabemos que la condición racial es una condición creada, pero que sigue marcando a las personas. Justamente el avance de los derechos humanos, Levi-Strauss decía, ¿verdad?, que, y uno de los que trabajó, el Claude Levi-Strauss, que tuve el privilegio de conocer y que tenía un conocimiento amplio del Paraguay y de la mitología de los pueblos amerindios, le decía que el cuento de la cultura acaba mal, ¿verdad? Yo quisiera en ese sentido disentir con el gran maestro. Decía el cuento de la cultura humana, ¿verdad? Y es uno de los pocos o los últimos quizás antropólogos que va a pensar la cultura humana como una base universal, y que la serie de transformaciones que se dan parten de una matriz de permutaciones, diría. Levi-Strauss contribuyó con Alfred Métraux, otro antropólogo, para la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU, que también son base y dialogan con la legislación que tiene y que interpreta la Corte Interamericana en ese sentido. Es interesante que nuestra Corte Interamericana es una corte más avanzada de los sistemas internacionales, es la más avanzada. Asia creo que tiene una comisión, África apenas ahora está teniendo para asuntos indígenas otra comisión. No estoy en ninguna manera disminuyendo, pero estoy queriendo indicar que este espacio, este fortalecimiento institucional que muy bien señalaba, que es una historia progresiva, inicial, precaria, avanza hacia un fortalecimiento que desde luego en este devenir no está, y como indica el término de cultura, la cultura es dinámica, la cultura es un devenir y debemos seguir construyendo esa cultura democrática para que mujeres, hombres, niños, niñas, personas de orientación sexual diferente, personas de credo diferente, personas de baja condiciones económicas puedan tener un acceso en igualdad real de oportunidades, en igualdad fáctica para vivir en un país más justo, y a la vez un país que, si se quiere insertar honestamente, más allá de una cuestión declarativa, en el concierto de las naciones que han profundizado y que siguen profundizando su democracia. En ese sentido, vale y se debe decir que la adhesión del Paraguay a los pactos e instrumentos internacionales fue primera y se inicia con la transición democrática. Aquí está presente el embajador José Félix Fernández Tigarribia. Él es parte también de ese proceso histórico cuando empezamos la transición, en donde se firma, la primera ley de la convención, la Corte, en fin, que siguen de alguna manera. El Paraguay apresuradamente, hasta si se quiere, fue adoptando las normas de derecho internacional de una manera a ser aceptado como sociedad democrática, como un Estado democrático entre sus pares. Y las sentencias que se han declarado tienen implicancias profundas. Probablemente aquí el vicepresidente de la Corte va a tener un conocimiento sobre la discusión del marco temporal que se da en Brasil para el derecho de los pueblos indígenas. El caso Yaque Axa es un caso fundamental que basa una jurisprudencia para nuestro gran país hermano, en que no se puede determinar por el despojo territorial que los derechos se funden simplemente a la continuidad en la posición de las tierras para que éstas sean restituidas, porque justamente el proceso colonial es el que ha hecho que muchos pueblos se hayan hasta casi desintegrado, casi desaparecido o extinguido, y se puedan hoy reconstituir a la luz de la posibilidad de la autoidentificación, del derecho que les permite reconstituirse como sociedades, a asumirse como tales, no demandar siquiera una independencia de los estados, sino una autodeterminación que permita una convivencia justa a partir de su propia cultura y de sus
el ejercicio de sus propios derechos y de derechos que realmente hoy sí son universales, donde no existe casi, no va a haber ni una sociedad que no va a decir que no hay un consenso a los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a agua, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo digno. También otra de las deudas importantes, el Paraguay, infelizmente en todo este proceso de rectificación de sus normas y de adecuación a los estándares internacionales, el Paraguay todavía tiene una ley que discrimina a los trabajadores y trabajadoras rurales con un salario menor, con unos argumentos que no tienen en ningún sentido una justificación ni socioeconómica, ni política, y mucho menos jurídica. Entonces, en ese camino de reivindicar el trabajo de trabajador, el trabajo y la remuneración digna y las condiciones dignas de trabajo, hoy los pueblos indígenas son más que cazadores, recolectores, horticultores, son changadores, son trabajadores rurales, son migrantes urbanos. Todos ellos y todas esas personas merecen condiciones que les permitan hacer ese uso de derechos, y que hoy nuestras prácticas institucionales principalmente, que podemos identificarlas, no hace falta ser antropólogos y antropólogas, nuestras prácticas, nuestras culturas negativas también, siempre hoy cultura también puede tener un sentido negativo, cultura de la corrupción, del narcotráfico, a mí, que esas culturas, y esa sí una contradicción excluyente, esa rémora del pasado, esa tradición que quiere volvernos a sociedades más autoritarias, que desconocen la universalidad de los derechos, que desconocen la diversidad de las personas, que desconocen las discriminaciones históricas, y que pretenden instaurar modelos que ya son modelos totalmente trasnochados de manejo de la sociedad y de los estados. Por eso simplemente les quiero agradecer esta enorme oportunidad. Siempre citar es omitir. Y yo creo que aquí hay muchas personas, agradezco el interés de las personas que están, agradezco el interés de las autoridades que siguieron, se quedaron aquí al panel. Lamentablemente no pudimos hacer el diálogo también con la doctora Pucheta. Agradezco una vez más a la Corte. Yo creo que nuestra mayor satisfacción fue ver el diálogo de los líderes, representantes y de la víctima, y queremos que esas víctimas puedan tener también el acceso y ese diálogo con nuestras propias autoridades, que no tenga que ser la Corte Interamericana que nos visite la que propicie o posibilite o que haga esa pequeña ventana y esperanza de posibilidad para que las víctimas puedan tener acceso a sus derechos, al Estado, al trabajo público mismo, y a dirigir sus destinos con una autodeterminación que sea libre, creadora, que nos avance en todos esos nuevos desafíos tecnológicos que hoy tenemos, y que también Bauman nos recordaban que en esta modernidad líquida corremos el peligro de perder las restricciones necesarias, corremos el peligro de que ciertos sectores y ciertos poderes trasvasen la misma idea de constitución de democracia. Entonces, celebro que podamos llegar a una cultura democrática en un Estado social de derecho. Muchísimas gracias. Bien, señoras, señores, muchas gracias al doctor Rodrigo Villagra Carrón, presidente del directorio de la organización no gubernamental Tierra Viva. Seguidamente, si es que hay consultas, si hay preguntas del auditorio, ya no, bien, vamos a convocar seguidamente al doctor Claudio Nash Rojas. Perdón. Cerramos con el doctor, ya. Bien. Damos las gracias correspondientes entonces. Perdón. Sí, adelante. Solo quería agradecer que realmente con las personas que están más allá de esa dialéctica Estado, sociedad civil, creemos que las personas que creen, tienen buena intención y contribuyen, es fundamental que hayan personas comprometidas con los derechos humanos en el Estado. No es una dialéctica en que los buenos están de un lado y los malos de otro,
sino estamos juntos y entreverados, y en ese sentido debemos constituir, las personas buenas deben construir, las personas que tienen un sentido de humanidad para que avancemos en esos derechos y aliarnos en todo lo que sea posible, obviamente no en un sentido de complicidad, pero sí por lo menos una complicidad para el bien. Muchas gracias.